Cuando el Parlamento es un teatro, el teatro debe ser un parlamento. Muy buenas noches, congresistas. Nosotras y nosotros somos la Comuna Revolución o Futuro, un colectivo artístico que busca detonar a través de dispositivos artísticos encuentros en los cuales hablemos sobre la memoria, problematicemos el presente y en conjunto construyamos futuros imaginarios. Esta noche queremos darles la bienvenida a nuestro Parlamento de la Memoria. El Parlamento de la Memoria es un espacio de excepción y cuidado, donde en conjunto vamos a intentar ensayar la democracia. Ensayar la democracia en este Parlamento no implica solamente limitarnos a elegir entre las opciones que se nos presentan. Implica trabajar juntas y juntos para construir el mundo que queremos habitar. A lo largo de 2 años y medio en nuestro Parlamento hemos dialogado y construido leyes relacionadas con temas como desapariciones forzadas, movimientos migratorios, el movimiento feminista en la UNAM, derecho a la vivienda, violencia obstétrica, biología comunitaria, biopiratería, por mencionar solo algunos. El curso de la sesión de esta noche va a depender de la voluntad, la imaginación y la organización de quienes estamos presentes. Nuevamente les doy la bienvenida y voy a pasar con el congresista Luis Daniel para que nos explique la orden del día. Muchas gracias. Bienvenidos a todos al Parlamento de la Memoria. Pues siendo las 8 de la noche con 8 minutos, hora del centro de México, el 6 de marzo del 2021, damos comienzo al Parlamento de la Memoria. La orden del día es la siguiente. Primero, les compartiremos un video sobre la situación en Cuba que nos ha convocado a estos parlamentos de emergencia, para después hacer un pequeño resumen, un pequeño mapeo de la sesión del día de ayer con unos compañeros congresistas que nos pudieron acompañar. Después haremos una pequeña ronda para conocer las impresiones de los parlamentarios aquí presentes, para después dividirnos en 2 salas de trabajo que tendrán el propósito de encaminarnos a unas posibles leyes que atiendan la problemática del día de hoy, para después regresar a la sala colectiva, hacer la lectura correspondiente de cada una de la ley y finalizar con la sesión que nos convocó el día de hoy. Sean todos bienvenidos al Parlamento de la Memoria. Adelante. Yo quiero hablar en contra de la militarización que hay en Cuba solapada. Estoy en contra y voy a hacer mi denuncia en contra de todas aquellas cosas que me han molestado todos los días. Estoy en contra y protesto y lo digo. Y estoy en contra de que muchos se van a quedar del lado allá sin tener la oportunidad de dar salto hasta acá. Ahí estoy en contra. Se me ocurrió, no, yo estaba como muy deprimido y muy frustrado con la política en Cuba, tanto de un extremo como del otro. Y nada, simplemente se me ocurrió pedirle a San Lázaro, que es tan milagroso, que interviniera. Pedía cosas muy cívicas, muy que pide el cubano de a pie, y eso hicimos una especie de plegable, y me fui arrastrado con una piedra al tobillo desde La Habana hasta el Rincón. Y ahí nos vamos al mundo del arte, donde yo decía, el artista tiene que estar arrastrado con la gente. El artista tiene que abandonar su cúspide y estar conectado con la gente, arrastrarse junto con la gente, pedir por la gente. En el venidero mes de diciembre entrará en vigor en Cuba el decreto 349, una resolución que impide a los artistas ejercer sus conocimientos y expresiones artísticas libremente. Es una ley que implementa el Estado cubano para intentar desbaratar toda la estructuración económica de los espacios independientes y a la vez criminalizar toda la estructura independiente del arte en Cuba, toda la estructura
Estamos hablando desde lo más crítico hasta lo más comercial. Todo eso ahora mismo, si tú no cuentas con el apoyo del Ministerio de Cultura o con el permiso del Ministerio de Cultura, usted es un delincuente en Cuba, usted es un criminal y por lo tanto hay sanciones desde que de los instrumentos, de comenzarte la casa, entre otras. Las instituciones, la seguridad del Estado, el gobierno, lo que ha tratado todo el tiempo es de que el espacio independiente no florezca. Que todo el mundo, todos los artistas sigan respondiendo a la institución y si el filtro de la institución siga pasando por todos los productores culturales. Según la 349, para presentar su obra en espacios privados, los creadores deben poseer vínculos laborales con instituciones como el Ministerio de Cultura. De igual manera, regula la actividad artística con permisos, licencias y todo un sistema burocrático que entorpece el proceso creativo y su puesta. Yo quiero abrir un bar, por ejemplo, y yo quiero invitar al músico que quiera, yo no tengo que pensar si es reconocido o no por ninguna institución. A lo mejor solo canta en la ducha y hoy mañana quiere cantar aquí. No tiene sentido. No, todo eso es absurdo. Todo ese sector artístico con una postura crítica a ese sistema está llamado a desaparecer. Porque el Ministerio de Cultura nunca le va a dar un papel a ese tipo de cuestionamiento. Y al final, cuando tú lees esa ley, te das cuenta de eso. Tú dices, brother, es una aberración, es un genocidio. Tú vas a matar todo un sector artístico de crítica social, de cuestionamientos al poder, de cuestionamientos sociales. Este código que pasa Yo estuve en huelga de hambre y de sed durante 7 días. Y fue una de las experiencias para mí de más amor que he sentido en toda mi vida. Yo estaba listo, yo en ese momento tenía un nivel de frustración de ver cómo un régimen puede ser capaz de coger a un cubano y en 2 días que pase 8 meses de su vida en una prisión sin prueba y sin nada. ¿Van a romper? Mejor performance para Tania Bruguera
que una escena llena de jóvenes. Así habló la propia Bruguera en entrevista concedida el 2 de diciembre de 2020 a Periodismo de Barrio, plataforma digital financiada por la Fundación Open Society. Esta última con presencia aprobada en programas de subversión en varios países. Yo pensé, quizás fue una ingenuidad, yo pensé que ellos por primera vez se habían sentido verdaderamente presionados. Puede ser que yo en ese proceso llegue a un punto que diga, las instituciones aquí no funcionan. Te lo digo, va a llegar el momento que yo voy a decir, no puedo seguir dialogando. Sus discursos y el apoyo que logró capitalizar entre los allí congregados le dan primero participación como mediadora y después como agente. En la lista de 30 personas que dialogarían con el Ministerio de Cultura figuran individuos con proyectos sufragados por Bruguera y asociados a la farsa de San Isidro. Quiérase o no, estos esfuerzos hipercríticos, politizados, a la larga contrarrevolucionarios o a la corta, a la mediana y a la larga contrarrevolucionarios, le sirven de sustento a la gran agresión imperial. Que nosotros estamos cambiando Cuba. Con la ayuda de todas las instituciones mundiales, los cubanos estamos cambiando Cuba. De una forma civilizada, porque la historia es civilizada. La historia es estar en el siglo XXI civilizado. Porque cuando yo vaya allí, yo le voy a ir a exigir. Yo tengo mi derecho, soy artista, tengo mi derecho a ir a esa reunión y voy a ir a esa reunión. Que nos tengan en cuenta. En diciembre dicen que se implementa, pero ya están amenazando a todos los artistas que le van a retirar los equipos, que le van a retirar permisos, licencias, para que ni siquiera se integren a esta campaña. Y eso es algo que lo tienen mucho miedo. Mientras más personas seamos reclamando y exigiendo que se derogue esta ley, más rápido nos van a escuchar y menos posibilidad van a tener en diciembre de poder implementarla abiertamente. Ahora, con el preacuerdo alcanzado, se abre un espacio para la reconciliación y quizás para una mayor libertad de expresión en la isla. Dame sonido. Permiso. Bájame. Permiso, por favor. Aquí nadie. Por favor, no, córraseme. Impresiona. Bien. Buenas noches. En el video que acabamos de ver, vemos un repaso histórico acerca y real en presente de lo que está pasando en Cuba. Y ayer tuvimos la fortuna de tener invitados del movimiento San Isidro, como fue Luis Manuel. Y el día de ayer abordamos el tema de arte y censura en Cuba, como lo que está pasando desde el año 2018 por el decreto que menciona el video, y a su vez por lo que ha venido pasando en los últimos meses que ha tenido la represión. El día de ayer abordamos
5 temas para la creación de la ley. Uno fue los 3 niveles de censura del Estado para ejercer la censura contra el arte, que son opresión, supresión y represión. La propaganda criminal por parte del Estado, que criminaliza a los actuantes del movimiento San Isidro y también en otros países. Otro punto que tratamos el día de hoy es que volvían a la memoria imágenes por nostalgia de réplicas, pero no una nostalgia que fuera por añoranza, sino una nostalgia que imponen los mecanismos del Estado. Por otro lado, también veíamos el cómo surge esta censura hacia los mismos cuerpos, y también entre los artistas surge esta misma autocensura y censura entre nosotros como compañeros por la legitimación y demás situaciones que ocurren, y distintos mecanismos en los que se disfraza la censura por ciertas elecciones y mecanismos que existen. Por otra parte, había la necesidad de dirigir la atención justamente hacia una contraloría de los sistemas existentes de vigilancia, y por otra parte exigíamos que se anulara el arte individual o colectivo esta abolición de cualquier actor de censura, y por otra parte su criminalización, porque el Estado llega a confundirlo como terrorismo. Y de los puntos hacia que terminamos fue respetar la biodiversidad de existencias y garantizar el derecho a la educación de la paz desde la primera infancia, y que se apueste por la adaptación de las vidas dignas. Un poco esto fue el resumen de ayer, y el día de hoy quisiéramos, bajo este referente, este punto de partida, y abrir esta sesión del Parlamento, pero ahora tratando, como casi todos, creo que todos somos habitantes de esta nación llamada México, y quisiéramos que se abriera la sesión del parlamentario, congresistas. Todos hoy por llegar somos congresistas aquí presentes, hacia abordar el tema de la censura y el arte en México. Y sean bienvenidos. Le cedo la palabra al congresista Rubén, que nos va a explicar las líneas en las que abordaremos este tema. Y muchas gracias por conectarse el día de hoy. Hola, buenas noches. Pues sí, ahorita el resumen estaba muy centrado en lo que vimos en el caso cubano, pero digamos hay líneas que podemos jalar, ¿no? Habría que preguntar, por una parte, cuáles son las estrategias que a veces puede utilizar el Estado mismo para ejercer algunos de los diferentes tipos de censura, ¿no? Al omitir o al cometer ciertas acciones, ¿no? Al echar a andar cierto tipo de programas o al no echar a andar cierto tipo de otros programas. Es decir, una línea puede llevarnos a preguntarnos por la omisión o la comisión del Estado. Otra que sería importante sería pensar, pues Cuba es un Estado, digamos, de raíz socialista, si todavía quisiéramos pensar en eso, pero ¿qué pasa en el neoliberalismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando entra el mercado? ¿Qué pasa también con la opresión, con la supresión, con la represión, cuando no es nada más estatal, ¿no? Cuando también hay una serie de pactos o incluso de chantajes que pueden venir también de cómo se obtienen los recursos. Otra línea importante sería pensar en términos de derechos culturales, ¿no? ¿Por qué existen esos derechos? Si se cumplen y qué es lo que impide que se cumplan, porque también hay una censura, digamos, en términos de circulación, por ejemplo, al no hacer llegar cierto tipo de
bienes, de servicios, pero también de productos artísticos a la gente. Y por último, también habría que pensar, ayer salía en esta idea de los anacronismos, ¿no? Salía también la idea de imaginar que a veces el arte puede ser un término que tiene sus propios anacronismos. Por ejemplo, la evaluación entre pares, que es una de las cosas que hace que el arte surja como lo conocemos, como un arte autónomo, a veces también tiene sus propias dinámicas que pueden parecer de censura, ¿no? A veces también entre artistas, no solamente el Estado, no solamente el mercado, también los artistas pueden obligar a otros artistas por medio de la maquinaria, de la legitimación, ¿no? Y por último, quizá también estaría el asunto de la autocensura, ¿no? Es decir, cuando esos mecanismos se internalizan por parte de los artistas. Bueno, son solo líneas. Y lo que ahorita quisiéramos hacer es, entre ustedes, invitadas, invitados, pues que tomaran la palabra, ¿no? Que hagamos una ronda para escucharnos, qué les mueve, qué les mueve del tema, qué saben del tema, qué quisieran saber. Bueno, no es que nosotros sepamos, sino que para ponerlo ahí en la mesa, ¿no? ¿Qué les inquieta? Entonces, haremos una ronda, pasaremos la palabra. Ahorita le voy a ceder la moderación a mi compañero Ángel. Vamos a tratar de no ocupar mucho tiempo, de 3 a 5 minutos. Y bueno, Ángel, por favor. Gracias, Joaquín. Bueno, nos parece importante que pudiéramos ahora generar, como ya lo comentaban mis compañeras y compañeros hace un momento, que pudiéramos generar ahora sí una ronda de participaciones, ¿no? En torno al tema de la censura, ya como muy bien lo explicó hace un momento mi compañero, pues cómo podemos hacer este vínculo de Cuba a México, si hay algunas similitudes o ustedes desde dónde lo están mirando, desde dónde lo podrían mirar, esta idea de la censura, ¿no? Entonces, bueno, pues nos gustaría escucharles. Recordemos que vamos a hacer una ronda de participaciones de entre 2 y 3 minutitos, ¿no? Para que podamos escuchar y podamos pasar todas y todos, ¿vale? Entonces, bueno, quien diga yo, hay 2 opciones, podemos ir alzando la mano, pero también la aventurado o pues que diga yo la tomo la palabra, les escuchamos. ¿Quién dijo yo? Te escuchamos, Carla, muchas gracias. Y después de Carla pueden ir alzando la mano y voy viendo ahí quién las va alzando para que sí continuemos. Te escuchamos, Carla. Ok, bueno, buenas noches. Para empezar, la verdad es que yo no conocía acerca de este tema, pero realmente viendo los videos y estas entrevistas que se han hecho, me hizo recordar mucho a una novela de George Orwell, 1984. Creo que en este punto pareciera que está pasando lo mismo que la novela. Entonces, digo, me gustaría conocer más acerca del tema y, bueno, es la única comparación que se me vino a mi mente en estos momentos. Muchas gracias, Carla, muchas gracias. Sin duda es un gran aporte y ahora, de hecho, cuando pasemos a los grupos de reflexión para la propuesta de ley, seguro será importante tener este ejemplo, ¿no? Histórico. Bueno, ¿quién continúa? ¿Les escuchamos por acá? Venga, Bruno, te escuchamos. Hola a todos. Me resuenan cosas, en realidad no tengo como nada concreto en la cabeza, solo me pregunto justamente, es algo que me he estado preguntando, que nos hemos estado preguntando acá en casa también, ¿cuáles son esos mecanismos de autocensura que están
justamente jugando también en estos momentos, particularmente en una época en la cual al parecer hay como una especie de designio, ¿no? De que el arte tiene que hablar de ciertos temas con ciertas palabras, con ciertas frases, ciertos discursos y ciertos otros no, ¿no? Incluso hay también programas estatales que derivan justo como de esta, voy a decirlo así, igual y me estoy equivocando muy cabrón, de esta especie de cooptación de movimientos, de discursos, de resistencias, para legitimar quizás un estado de cosas que pues ya estamos viendo que está más que deslegitimado, ¿no? Entonces, me pregunto eso por un lado, ¿qué sucede con la internalización de la censura con respecto, digamos, de una especie de moralidad de los discursos en el arte, de moralización de las estéticas incluso también, y por el otro lado también esta cuestión de la internalización de los mecanismos de legitimación que está súper cabrona. A mí me da mucha comezón todo el tiempo, ¿no? Porque también creo que radicaliza los sistemas de competencia neoliberal en los cuales estamos insertas todas, porque parece ser que necesitamos siempre como un dedo que nos diga que lo que estamos haciendo está bien para poder de alguna manera mover, hacer circular lo que estamos poniendo ahí, y que lo que estamos poniendo ahí a nivel estético es en realidad también parte de nuestra sensibilidad. Y entonces me pregunto qué tipo de sensibilidades no están circulando, qué tipo de sensibilidades no se están poniendo en los espacios públicos también, qué tipo de sensibilidades no entran dentro del discurso institucional, etcétera, etcétera. Eso es como por donde me gustaría dejar la cosa aquí. Muchísimas gracias, Bruno. Sin duda, igual ahí hay un aporte importante, ¿no? De cómo encarnar la legitimación o el mismo discurso del gobierno en turno, ¿no? Y eso va a ser hasta qué punto como artistas nos sumamos o no nos sumamos, o nos sumamos de manera crítica, ¿no? Que eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Sin duda, bueno, muchas gracias por tu participación. Congresistas, ¿quién quiere continuar con la palabra para que podamos seguir en la reflexión? Recuerden, la idea es que se presenten, digan quiénes son y después nos compartan un poco sobre qué es lo que les inquieta y su reflexión en torno a este tema. ¿Quién dijo yo? Congresista Erika, por favor, la escuchamos. Muy brevemente, o sea, creo que hay algo importante ahí que mencionó Rubén y creo que y también Bruno, es decir, dos formas de cooptar al arte y de legitimar al arte a partir del sistema político y económico. Pero también, digamos, con el mismo Estado-nación surge esta idea de cómo cooptar al arte y a los artistas, ¿no? A final de cuentas también es una forma de legitimación. A lo que voy es, podemos pensar que es más crudo la competencia en el neoliberalismo, sin embargo, antecede, ¿no? Y entonces está ahí en el centro una forma, ¿no? De Estado que viene representando y poniendo las instituciones y los límites y las categorías y las políticas de arte, ¿no? Entonces, bueno, nada más eso. Muchísimas gracias, congresista. ¿Quién quiere continuar con la palabra, congresistas? También al mismo tiempo pueden ser ahí preguntas o lo que les detone, ¿no? Como lo comentaba la congresista Carla, ¿no? Que le recordaba a un libro, pero al mismo tiempo le surgieron preguntas. Entonces también si tienen preguntas en torno, es súper interesante para que podamos irlas abordando durante la sesión. Por ahí tenemos al congresista Luda Pego, por favor, congresista. Lo escuchamos. Bueno, es que no es precisamente el congresista Luda Pego quien va a hablar, sino yo, que soy la congresista Sara. Bueno, precisamente tiene que ver con estas formas de autocensura
y también con estas formas de legitimación por parte del Estado, y que tiene que ver también con un sistema que ya lo mencionaron, pero que me llama mucho la atención, como en algunos países como Chile, por ejemplo, y aquí un poco, o sea, como velado, pero la verdad es que pasa mucho con el arte callejero, por ejemplo, ¿no? O sea, pasa que está, o sea, que como no tiene una certificación institucional, ¿no? Entonces no es arte, ¿no? Y entonces es algo que se hace allí como para ganar unos pesos, ¿no? Pero, por ejemplo, llama mucho la atención que hace ya un tiempo en Chile, por ejemplo, o sea, está prácticamente penado, ¿no? Y aquí, o sea, no es que esté penado, pero está como esta situación de, pues, que si no hay un permiso o no hay una organización, ¿no? O sea, estas personas no tienen derecho a estar en el espacio público, porque era una cosa de las que veíamos ayer, ¿no? O sea, que el espacio público en realidad no es público y que el Estado regula que sí, que no. Y entonces, o sea, y por ende, eso también censura el arte y censura que sí y que no, ¿no? O sea, y digamos, no solamente tiene que ver con las artes escénicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el graffiti, ¿no? O sea, ¿por qué sí de pronto se pueden hacer estos grafitis que van auspiciados por marcas de pintura, pero no se pueden hacer otro tipo de grafitis, ¿no? O se tienen que hacer solamente mediante los temas que el Estado elige, ¿no? Como por ejemplo estos concursos que se hacen sobre el agua, o hace poco que se hicieron estos que tenían que ver con mostrar el coronavirus y la pandemia, ¿no? Pero, ¿qué pasa con eso? O los que hacen campañas o marcas como de bebidas energéticas, ¿no? O de golosinas, pero si no es así, no, ¿no? Entonces, pues tiene que ver con eso, ¿no? O sea, como otra vez, cómo es en realidad como o sea, como va a distintos niveles la censura y que nosotros mismos también lo censuramos, ¿no? O sea, en la academia esto no es arte, ¿no? Entonces, por ende, nosotros también vamos censurando eso. Y que eso también, pues, digo, pues la verdad es que es bastante terrible, ¿no? O sea, como vivirlo y de pronto, pues, no apoyar también, ¿no? Ya, eso es todo. Muchísimas gracias, congresista Sara Alcántar, que sin duda ahora abre todo un panorama en torno al espacio público y al mismo tiempo la legitimación, ¿no? Porque entonces las prácticas artísticas de calle parece que ni siquiera en la academia ni en quién legitima el espacio público, ¿no? Sino que ahí también tiene que ver con lo económico, ¿no? Y pues eso es otra línea que también es importante, porque ahora con lo del coronavirus que nos ha tocado observar, que todo es la línea para los artistas del graffiti, la línea es del coronavirus, ¿no? De hacer dibujos de personas, de doctores, de enfermeros, y entonces están marcando una línea, ¿no? Muy concreta, ¿no? Hasta qué punto se sale uno o no se sale, ¿no? Es importante eso. Muchas gracias, congresista. ¿Quién quiere continuar, por favor, antes de que mandemos a unos grupos de trabajo, congresistas? ¿Alguien dijo yo? Hola. Te escuchamos, Diana. Sí, al escucharles estaba pensando justo en pues estos programas, ¿no? De tanto federales como en la ciudad y en los diferentes estados, pues que muchas veces se convierten como en la manera de sostenerse de las y los artistas. Y por ejemplo, en este caso, pues me refiero a TAO, con los de Secretaría de Cultura que hay ahora, y eso, ¿no? Y como antes, como de alguna manera, creo que muchas veces sí son la manera, para acercarse a la gente de las colonias, de espacios más populares, pero que finalmente también pues hay una censura, ¿no? Aunque hay un sesgo, una grieta entre lo que está ocurriendo en la institución y lo que puede ocurrir con los grupos de trabajo que se conforman, ¿no?
pero sin embargo sí existe como una línea, como una vigilancia, como un control, y en ese sentido, pues no se puede hablar como de un ejercicio libre, ¿no? Pues de la compartición o de lo que sea. Y por otro lado, también pensaba, aunque creo que sale un poco de la discusión sobre la censura, pues muchas veces grupos también de colectivos, artistas, que buscan involucrarse, trabajar con la comunidad y que, sin embargo, pues lo que termina viendo es como un extractivismo cultural o, no sé, ¿no? De voy con mi beca, hago algo, 2 sábados, 2 domingos o lo que sea, y abandono un proceso, ¿no? O ni siquiera podríamos llamarlo tal vez un proceso, pues, como más cercano, real. Y ya como eso es lo que quería poner un poco sobre la mesa. Muchas gracias, Diana, y sin duda se teje mucho con el tema y con algunas opiniones que surgieron el día de ayer, que ya Braulio nos contó en el inicio, un poco la estructura de la ley, que se teje muy bien con lo que estás compartiendo. Te agradecemos muchísimo. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Congresistas? ¿Qué hubo, Miguel, por favor, Hola, congresista, amigo. lo escuchamos. ¿Cómo estás, Ángel y todos? Gracias por el espacio. Pues a mí todo esto, la verdad me viene todo un poquito de sorpresa, en el sentido de, que pues más bien, pues yo vi que, ¿no? El buen Bruno comparte esto, a mí me da curiosidad y pues y me meto acá a saber de qué se trata, de qué va esto. O sea, soy muy ignorante de este tema, ¿no? O sea, como que pues justo es como, ok, esto es lo que está pasando en Cuba, me viene así justo de primera oída, y pues con lo que yo ahorita con lo que ahorita me resuena, pues es con pues nada más ahorita pues pensaba, ¿no? Que eso es lo que yo traigo ahorita, un poquito, pues que siempre, que creo que es lo que, a ver, me ordeno otra vez. Pues nada, pues no tratar de encontrar, pues sí, siempre creo que siempre ha sido esa, pues la acción, tratar de buscar esa voz propia y darle voz, ¿no? Y darle esa atención a la autocensura o a la censura de los otros, pues, ¿no? Y a mí, yo con lo único que ahorita puedo conectar es, por ejemplo, hasta ahorita, el día de hoy pudimos dar función presencial acá en la ciudad, con esto del virus y a mí me dejó todo este día como reflexionando sobre, pues, romper sobre muchas ideas que yo aprendí en la escuela, ¿no? O sea, gracias que tuve ahorita un director como muy chido que por lo general ha sido, digo, apoyado por el Estado, pero a la vez tratando de en eso, tratar de mantener su propia voz, ¿no? Su propia voz independiente, sus propias creencias dentro de lo que se puede, y su invitación a hacer el tipo de teatro que nos invita a hacer, pues siempre ha sido como tratar de romper esta barrera entre pues el artista y la gente, ¿no? Y el día de hoy como que pues me dejó muy marcado eso de cómo más que nunca yo pensaba que no, pero la gente sí tiene esta necesidad de, sea como sea, comunicarse de las maneras más sencillas posibles, ¿no? Buscando estos espacios artísticos que sin gran elaboración de ficción, pues, ¿no? O sea, que simplemente haya como un espacio que ellos les permita como salirse de esta virtualidad en la que estamos todos encerrados y acceder es un espacio que les permita de nuevo a todos, pues, ¿no? Conectar con
con lo que para mí, pues, o sea, a mí la humanidad, lo que significa ser un ser humano, yo realmente lo estoy, o sea, no lo tengo claro, pues, ¿no? O sea, cada vez se me borra más realmente qué es lo que el arte es, para qué es necesario y qué es lo que la gente necesita del arte, pues, ¿no? Y bueno, hoy para mí fue como esta sensación de que, de que la gente sí, a la menor provocación, le gusta, está buscando como algo sencillo que les ayude a decir, sacar algo que no pueden sacar como de ninguna otra forma, pues, ¿no? Eso pues, me gustó del día de hoy. Sé que igual es raro, no les puedo contar como todo, igual espero que me hayan entendido, haya sido un poquito claro, pero pues es lo que hasta ahorita me resuena, pues, ¿no? Y eso. Gracias, compañeros. Gracias, querido congresista Mike. Para nosotros siempre es un gusto tenerle por acá. Y bueno, así como el congresista Miguel nos comparte, ¿no? Como de primera oída, pues justo también nos parece importante esto porque también sí es la primera vez que se acercan al tema, ¿no? Porque como lo vimos en el video, también hay toda una crítica, ¿no? Desde los medios hegemónicos, ¿no? Que por otro lado también construyen una mirada, ¿no? Entonces, de una u otra manera es importante generar esta discusión, ¿no? Para reflexionar y profundizar un poco más, ¿no? Gracias, congresista. ¿Algún otro congresista, alguna otra congresista que nos quiera compartir su reflexión, su duda, que nos cuente quién es? Yo. Dale, Dani, te escuchamos, congresista Dani. Gracias. Bueno, pues no sé, como que igual me gustaría como platicar un poco más acerca de la censura, la palabra como tal, porque justo ahorita como que dije, a ver, para poder como entenderlo, me conecto un poquito tarde, ¿no? Y como que busqué la definición muy de diccionario, ¿no? Y dice, acción de examinar una obra destinada al público, suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos. Y entonces pensaba que, y bueno, y con lo que decía la compañera Sara, ¿no? Acerca de quiénes pueden ocupar el espacio público, pensaba que, no sé, o sea, digo, lo que está pasando en Cuba, pues, ¿no? Ay, que también no sé, o sea, como que no estoy muy del todo informada, pero por lo poquito que vi del video, ¿no? Claro, creo que la censura ya ocurre como a niveles, pues ya exorbitantes, o sea, como a niveles muy de violencia más visible, ¿no? Pero pensaba en cuanto a la definición, ¿no? De que son obras que no se pueden exhibir porque no se alinean, no se sujetan a ciertos lineamientos políticos, morales y religiosos, y pensaba que, pues que siento que que lo veo todo o sea, lo siento muy, que sucede también todo el tiempo, o sea, que de repente, no sé, cuando lo veo en Cuba, lo siento muy lejos, ¿no? Y pensando en la definición, decía, pues es que cómo la censura también opera desde o sea, justo en, como desde qué lugares, a pesar de que quizá aquí no estamos censurados, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que se pueden visibilizar o no, no? Y pensaba también en o sea, que no sé si también la violencia económica es una manera de censurar, ¿no? Pero pues no sé si lo estoy confundiendo como con discriminación y así, no sé. Entonces, pues nada, quería ver si podemos platicar un poquito de la censura. Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias, congresista. Sin duda, ahí hay un aporte extra, ¿no? Sobre esta estructura, ¿no? Y también como desde los marcos económicos, políticos, ¿no? Desde otros lugares también se visualiza, ¿no? Porque también hay un ejercicio de poder de alguna manera. Y pues bueno, esto también va a ser fundamental para que ahora que pasemos a los grupos podamos profundizar, y espero que así sea en cada uno de los grupos. Muchísimas gracias, congresista Dani. Tenemos ahora al congresista Ludapego, ahora sí, que alzó la mano. Congresista Ludapego, por favor, le escuchamos. Muchas gracias, congresista Ángel. Yo quisiera un poco aportar sobre lo que decía Dani, con esta idea o esta noción de la censura
quizás más radical o más visible, más directa hacia los cuerpos cubanos, ¿no? Como se vio en el video, o como lo poco que podemos conocer de lo que está pasando allá. Yo quisiera atender sobre la censura o las retóricas que atienden la censura en este país, en México, ¿no? O sea, por ejemplo, estos discursos institucionales que cada sexenio cambian quizás o que se arrastran con el tiempo. Y para poner el ejemplo concreto del artista, por ejemplo, Gabriel Orozco, recordemos que él fue un artista de los años 90 que, digamos, cambió paradigmas en las prácticas artísticas y tal, y en aquella época hubo como un grupo de artistas que se internacionalizó, o sea, como que había mucha salida de los artistas mexicanos hacia el extranjero, una visibilización, una propagación de galerías artísticas en la Ciudad de México, concretamente, porque este país es muy centralista, y como toda esta producción que se hacía en esa época, en los años 90, hizo posible que curadores, críticos e incluso los propios artistas visibilizaran su práctica y legitimaran esas formas de hacer arte en este país. En el gobierno de Fox, obviamente, el artista, digamos, de cabecera, pues Gabriel Orozco, tuvo exposiciones en el extranjero, en Arco, en Madrid, que es una feria muy importante para el arte contemporáneo. Digamos, en esa época el arte contemporáneo surgió de manera más visible en este país. ¿Y qué pasa ahora, ya en épocas recientes, con toda esta retórica que se ha jalado, que se tergiversa, que algunos políticos o instituciones culturales atienden? Pues estamos viendo ahora el megaproyecto de Chapultepec, Arte y Cultura, ¿no? Donde se está yendo mucho dinero para construir este espacio, este complejo cultural, donde están invirtiendo millones de pesos para hacer, y aparte Gabriel Orozco es, digamos, el coordinador de todo este complejo, ¿no? ¿Y qué pasa con estas retóricas que en este país quizás a lo mejor no nos damos cuenta o son muy veladas, pero que también censuran? O sea, que también validan unas prácticas artísticas, pero que invalidan otras formas de aproximarnos a la creación artística, ¿no? Entonces creo que también ahí podríamos atender qué onda con la censura en este país, que quizás es una violencia distinta, es una violencia que nos atraviesa, sí, pero es muy distinta, ¿no? Nada más quería como aportar ese asunto. Gracias. Muchísimas gracias, congresista Ludapeu, que me parece que ahí profundiza un poco más a detalle con lo que compartía la congresista Dani, ¿no? Que sobre esta idea de recordemos, ¿no? Lo que dice Illich, ¿no? Por cada persona hay unas tantas que no lo tienen, ¿no? Y ahí está la clave, ¿no? Con lo que menciona el congresista Ludapeu, ¿no? Por un artista o por una serie de artistas, un grupo que lo legitiman, pues hay otros grupos que quedan, ¿no? En la periferia conceptual, ¿no? Pues muchísimas gracias, congresista Ludapeu. Congresista Joaquín, de nuevo, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias. Yo me quedé resonando un poco con lo que decía la congresista Carla cuando citaba el libro, porque me parece que hay como una cuestión sistémica importante, ¿no? Cuando, no sé si ustedes vieron, no sé si fue antes, bueno, durante la pandemia en algún momento salió una especie de ranking de las actividades más importantes, ¿no? Y donde el arte estaba pues casi hasta el final, ¿no? Y digamos, más allá de lo que decían después los comentarios, ¿no? De que, bueno, finalmente estamos encerrados, pero estamos sintiendo el arte, ¿no? La música, estamos viendo pelis, cosas así. Hay ahí como una violencia sistémica que tiene mucho que ver con el libro, ¿no? Es decir, ya que estamos obligados a producir el arte que es como muchas cosas inconmensurables, es decir, que no se le puede poner un precio de manera tan sencillo, no es valorado, ¿no? Como que en el imaginario de la gente el arte es algo que aunque lo ejerce no existe, es algo que está, todo lo inconmensurable como los cuidados, como el arte, están invisibilizados porque no son incapaces
de entrar en las cuentas de la producción del sistema, ¿no? Ahí hay un mecanismo sistémico de censura que no que ya las instituciones les sirven de antemano, pero lo que es más preocupante, a mí me lo parecía, y en ese sentido otra vez, la creación de la neolengua en 1984, por ejemplo, que te hace decir solamente unas cosas, que te hace ver solamente unas cosas y que te hace invisible todas las otras, ¿no? El arte me parece la invisibilidad de lo sensible, la invisibilidad de cómo ejercemos y cómo hacemos uso de lo sensible, la disminución de su valor me parece uno de los grandes actos de censura sistémicos. Nada más. Muchísimas gracias, congresista Joaquín. Sin duda ahí también pone sobre la mesa un tema que nos estaremos reflexionando en la siguiente parte y en la siguiente sección, que ahora sí le dejo la palabra a mi compañero, creo que es Ludapego, sí, ¿verdad? Para poder compartir ahora sí los grupos, la sección de grupos. Congresista Ángel, muchas gracias, pero la división de los grupos la hará el maestro Amadís. Muchas gracias. Disculpe usted, congresista. Congresista Braulio, por favor. Yo no sabía, a mí me toca la parte técnica, pero lo que corresponde es, nos dividimos en 3 mesas de trabajo y cada uno tendrá moderadores por parte de la comuna que guiaremos y nos vemos de regreso como en media hora donde redactaremos una ley, ¿vale? Bueno, nos vemos en un ratito todos juntos otra vez. Gracias, congresista. Hola, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, congresistas. Bueno, pues estamos en la mesa número 1 y les explico un poquito la dinámica que en el Parlamento de la Memoria quisiéramos compartir en esta parte. La dinámica se va a dividir en 2 pasos muy sencillos. La primera es propuestas, una serie de propuestas que la idea es que imaginemos propuestas, ideas, nociones sobre el tema que hemos estado hablando, ¿no? El tema de la censura en este país. Y la idea es justo imaginar, hacer como un ejercicio de imaginación, y quizás algunas acciones o cosas que en el ámbito donde nosotros trabajamos o de donde venimos, quizás ya las tenemos como por ahí identificadas, o también echar a andar a flote la imaginación, ¿no? Y arrojar todas las propuestas que podamos imaginar, que puedan atender esta problemática. Es decir, que de alguna forma puedan solucionar esta problemática que podemos ver, que nos puede rondar en este país alrededor de la censura. Y la otra parte está encaminada ya a la redacción de la ley. Pero bueno, vamos a compartir en este momento pantalla para ir trabajando juntos sobre las propuestas. Aquí ya estamos compartiendo pantalla. Y bueno, la primera parte es justo lo que les comentaba sobre las propuestas. La idea es que cada uno de ustedes intente imaginar alguna propuesta, alguna idea sobre este tema, ¿no? Que pueda atender esta problemática en la que estamos inmersos el día de hoy aquí en el Parlamento de la Memoria. Entonces, me gustaría darle la palabra uno por uno para que nos organicemos y vayamos anotando esta lluvia de ideas en un par de minutos. Quisiera empezar el congresista Bruno. ¿Si tiene por ahí alguna? Híjole, me agarras en curva. No sé, o sea, así justo también como haciendo incluso una especie de ejercicio de utopía muy grande, ¿no? Sería, por ejemplo, pensar estrategias de recuperación del espacio público como espacio público, ¿no? Es decir, como lugar abierto a toda posibilidad de manifestación,
sin que haya justo una cooptación de intereses ni públicos, ni estatales, perdón, ¿no? Ni privados. Por ahí creo que podríamos empezar, o por ahí podría empezar yo, que en realidad creo que es una pregunta. ¿Cómo le hacemos? No, está muy bien. La idea es que intentemos justo lanzar estas ideas, o sea, estrategias de recuperación del espacio público me parece importantísimo, ¿no? O sea, cómo ocuparnos del espacio público para hacerlo nuestro, para todos los gestores, artistas que se mencionaron desde cualquier lugar, desde la práctica que vengan, digamos, del campo, cómo hacer posible que el espacio público sea de todos y para todos, ¿no? Y no nada más para los artistas, sino también para los públicos, en plural. O sea, cómo cómo los públicos pueden ocupar el espacio público para también, pues tener una experiencia sensible, ¿no? Como se decía por ahí en la charla anterior. O sea, está perfectísimo. Bueno, vamos a ir anotando aquí y haciendo aquí la lluvia de ideas. Vamos a hacer una serie de rondas. Congresista, perdón, Dani. ¿Quién es? Sí, es Dani o es Diana. ¿Diana o Dani? Perdón. Es que no alcanzo a ver tu nombre, disculpa. Sí, no te preocupes. No, creo que no Diana. tengo ninguna idea. Pero, ¿no tienes ninguna idea, Diana? No, creo que no. ¿Alguna, ¿O alguna pregunta quizá por allí? Ok, bueno. Bueno, sí. Ajá. Estaba pensando en qué entendemos por espacio público, ¿no? ¿Qué entendemos por espacio público? Yo así como a bote pronto podría quizás como para ahondar en esta discusión que me parece sumamente importante porque yo trabajo o he trabajado durante estos años pues en lo que yo puedo entender que es el espacio público, entonces como desde la propia experiencia te podría decir o podría compartir con ustedes congresistas, pues como ese lugar que puede ser un parque, una plaza, una vecindad incluso, un estacionamiento, la calle, donde una serie de personas se reúnen porque hay algún interés en común. O sea, porque hay como, por ejemplo, algún interés que nos gustaría, o que nos gusta compartir o que queremos atender, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos en las vecindades, había como justo un interés particular de ver qué iba a pasar con la vivienda, porque ya se están derrumbando las vecindades en el centro histórico y tal, una serie de problemas, el comercio informal, muchísimo en el centro histórico, y entonces había justo personas interesadas, porque es su vida, su espacio de vida, donde se han desarrollado, etcétera, que no nada más es la calle de Zapata, por ejemplo, por poner un ejemplo ahí muy cerca de Moneda, sino también dentro del patio central de las vecindades como espacio público donde se congregan una serie de personas para atender una problemática en común o incluso también para atender un goce en común, ¿no? Una fiesta de 15 años. Yo, desde mi punto de vista, entendería eso como un espacio público. Ya, entonces, no sé, un vagón del metro podría ser un espacio público, el centro de una plaza comercial, un lote baldío. No sé, pues pregunto. Bueno, justo con esto que dice la congresista Diana, yo me permito hacerles una pregunta que tiene que ver con algún momento en que les hayan censurado. Yo les voy a contar precisamente como una anécdota que tiene que ver con un espacio que nombró la congresista Diana, que es una plaza comercial, ¿no? O sea, en algún momento por ahí del 2012 decidimos hacer un flash mob en una plaza comercial y bueno, pues fuimos censurados, o sea, nos sacaron de allí y precisamente porque ese espacio no es público, es un espacio privado, ¿no? Es decir, o sea, pertenece a alguien, ¿no? Pero
incluso las mismas plazas públicas, es decir, yo también me pregunto cuáles son realmente los límites entre lo público y lo privado, dado que, por ejemplo, ahorita tenemos sitiado Palacio Nacional, ¿no? O sea, está cubierto de vallas, ¿no? Entonces, otra vez, creo que viene muy bien esta pregunta de qué es el espacio público. Y bueno, pues yo me permito hacerles esta pregunta de si alguna vez han sido censurados, en dónde y de qué forma. Yo, cuando era estudiante de la escuela de teatro, de repente se nos ocurrió a varias compañeras salir a hacer una especie de show, ¿no? Nos pintamos la cara y nos pusimos narices y agarramos las pelotas y los diábolos a hacer malabares, pero la idea era justamente atraer a la gente para, en unos pliegos de papel craft que pusimos ahí en la plancha del Zócalo, que la gente pudiera escribir como cosas respecto a temas específicos para luego hacer una obra de teatro. La obra de teatro nunca pasó, pero sí pasó lo que queríamos que pasara, que era que la gente se acercara a escribir. Y recién pusimos los pliegos, recién empezamos justamente a lanzar las pelotas en el aire, se acercaron los policías a movernos, ¿no? Que porque justo necesitábamos un permiso, que necesitamos pasar a la delegación, necesitamos la firma de quién sabe quién y no sé qué tantas cosas. Y nosotros lo que decíamos era, pues es que pues estamos aquí simple y sencillamente pues haciendo cosas. No, es que están trabajando. No, no estamos trabajando. O sea, no estamos ganando dinero, pues, ¿no? Simplemente estamos haciendo una acción que consideramos artística, ¿no? En esos momentos. Y pues total, que de repente llegó, o sea, fue un primer policía, luego llegó un segundo policía, luego llegó un tercer policía y luego estábamos cercados de policías. No nos movieron, pero la presión hizo que nosotras nos moviéramos, ¿no? O sea, como ese cerco, esa vigilancia constante hizo que no pudiéramos estar ahí. Y como que eso se queda ahí también reverberando porque, y ya con esto me callo, ahora para Enartes, que tuvimos el apoyo para un proyecto que se llama Quemar los Campos, Diana lo conoce, Luz, todos lo conocen. Lo que queríamos hacer justo era salir, antes del semáforo rojo, salir a una plaza a hacer ahí la cosa, ¿no? Pero decíamos, no, es que nos van a quitar, y decíamos, pues es que entonces hay que pedir permiso, y yo decía, no, pues no tiene que pasar así, ¿no? O sea, vamos a ir justamente a generar algo, no tendríamos que pasar como por una serie de procesos burocráticos que nos den el permiso de manifestarnos culturalmente en alguna plaza, ¿no? Eso. Congresista Diana, ¿usted tiene alguna experiencia que quisiera compartir con nosotros en alguna desafortunada censura? Sí, varias, pero estaba pensando más en lo que comentaba el congresista Bruno, pues el hostigamiento y la amedrentación, pues también como una manera de hacer efectiva la censura. Y cómo podría, no sé, entrar pues por ahí, ¿no? Como en estas ideas, o sea, eso. Claro, como estos mecanismos de censura, ¿no? O sea, como que o sea, es decir, como estos medios que hay, ¿no? O sea, que puede ser desde, pues, contratar gente para que nos sigan, ¿no? Gente para que nos amedrenten, para que nos golpeen, para que, ¿no? Que es decir, hay ahí una fuerza de trabajo, ¿no? Delegada por el Estado, por así decirlo. O con la presencia simplemente, como la amenaza, pues. Uh-huh. Y en este sentido de, por ejemplo, con este tema que es, pues aquí en este país con las manifestaciones y con la ocupación del espacio público que decía Bruno al principio,
¿qué podríamos imaginar que podría ser como una propuesta para, pues, para atender el hostigamiento, el amedrentamiento de nuestros cuerpos, de nuestras ideas en el espacio público? ¿Qué posibilidad desde... O sea, no tiene que ser algo concreto de... Si, quizás puede ser algo imaginado también, ¿no? Algo utópico que nos ayude a pensar qué podríamos imaginar que pueda contrarrestar este hostigamiento, esta amedrentación que sufren nuestros cuerpos. Adelante, congresista Bruno. Se me ocurre una cosa muy ingenua, que son talleres de sensibilización a policías, por ejemplo. Es una cosa muy ingenua, yo sé, pues, pero se me ocurre como para eso, para que entiendan que hay una serie de cosas que no son amenazas, ¿no? Que son expresiones que no son amenazas, sino que son más bien eso, expresiones. Entonces eso, talleres de sensibilización. Claro, pues ese es el sueño, ¿no? Que se volteen de bando. Y bueno, es decir, no lo decimos porque, o creo que no lo dices precisamente porque sea algo que no, o sea, que nunca va a pasar, ¿no? O que no pueda pasar, es decir, o sea, ha pasado, ¿no? En muchos lugares, yo recuerdo, por ahí de 2010, 2011, no recuerdo si, o sea, en algún lado hicieron, huelga, creo que en Canadá, y por ejemplo, ahí la gente, los empleados del gobierno eran los que levantaban las plumas, ¿no? Para que el peaje pasara libremente, ¿no? Y bueno, aquí pues uno las tiene que tomar, ¿no? Porque... ¿Alguna otra noción o idea que podríamos pensar relacionado con esto que se entrelaza del hostigamiento, el amedrentar en el espacio público? Digo que toda esta discusión salió sobre el espacio público, que era como una estrategia de recuperar el espacio público que comentaba el congresista Bruno. Pero quizás, ¿qué otra propuesta podemos pensar sobre esto mismo y o sobre la censura de las prácticas artísticas en este país? O en nuestro contexto, ¿no? En el contexto donde estamos. Quizás también desde el espacio pedagógico de donde venimos, ¿no? Porque quizás también por ahí podemos vivir la censura, o hemos atravesado un tipo de censura, ¿no? A mí se me estaba ocurriendo, aunque tal vez es algo que sale de la idea de poder plantear algo que permita como evitar la censura, porque creo que sería como en términos no de la legalidad o algo así, y es pues valerte, ¿no? O hacerte amigue de la banda que tiene el control de un espacio o que tiene cierta presencia, cierto poder que va a proteger que tú puedas hacer algo, ¿no? Y no precisamente tiene que ser, no sé, porque creo que, como lo dije, puede sonar así como el narcomenudista o algo así. O sea, puede ser, por ejemplo, alguien que trabaje colectivamente con la comunidad de un lugar, ¿no? O gente que sea de ese mismo espacio. Por ejemplo, no sé, la Plaza del Estudiante con los comerciantes, ¿no? ¿Quién va a estar por arriba de ellos? O sea, o en un... o sea, eso. Esto que tú dices a mí me resuena con la idea de mediación, quizás. O quizás es una idea quizás más académica, quizás, pero pienso que estas prácticas que no nos enseñan o no se enseñan mucho pues en la formación, en la pedagogía teatral, en la pedagogía de las artes escénicas, es justo cómo mediar nuestra práctica artística
en las comunidades, o sea, cómo en los públicos en plural, o sea, en los territorios en plural, o sea, cómo mediamos lo que quisiéramos hacer en, pues en una escuela, en el parque, en una vecindad, en la urbe o en zonas rurales. O sea, porque me parece importantísimo que también creo que tendría que ser, que se podría pensar justo desde la pedagogía, ¿no? Desde la formación en el arte en este país o en las escuelas que podemos reconocer, cómo atender eso, porque creo que nos enseñan mucho a montar una obra de teatro en un espacio cerrado, o sea, que está bien, pues, pero nada más, hasta ahí se queda, ¿no? O sea, digo, o sea, me salió esta reflexión por eso que decías que me parece muy importante. ¿Alguna otra propuesta, idea que les resuene por ahí? Estamos hablando sobre propuestas, acciones, ideas, nociones sobre que pudieran atender, digamos, la censura en este país sobre el tema del Parlamento del día de hoy, ¿no? Hemos hablado un poco sobre la recuperación del espacio público, a partir del hostigamiento, el amedrentamiento que hay sobre las personas que ocupan un espacio público o un lugar, quizás los talleres de sensibilización a policías, pensar en involucrarnos, en hacernos amigos o que haya un agente de la propia comunidad que pueda, digamos, atender, llevar a cabo un proyecto, ¿no? Con esto último que se llamó. Y la pregunta de qué entendemos por el espacio público, ¿no? Que fue lo que engloba o conecta todas estas nociones. ¿Alguna otra idea o pasamos a la siguiente parte? Congresistas. Una más quizás yo, que tiene que ver con esto último que mencionó la congresista Diana, que es, pensaba también desde hace rato de qué forma podríamos incluir dentro de las prácticas, es decir, cómo estos vínculos que podríamos tejer con estos agentes que está mencionando podrían permitir también que las prácticas artísticas se contaminaran de esas otras expresiones culturales que ya están ahí, ¿no? Que sería justo, digamos, no sé, generar espacios de relación de saberes sensibles, ¿no? Entre esas cosas que ya están moviéndose en los lugares, y de qué forma eso se articula también en nuestras prácticas para justamente hacerlas más potentes, ¿no? Y que quizás eso también podría rebotar en otra cosa que se estaba platicando hace rato, que tiene que ver con el asunto de la legitimación estética, ¿no? Cómo incluir también esas otras expresiones que sí son estéticas dentro de la noción institucional del arte o de la cultura, ¿no? Sin caer en folclorismos, sin caer en romanticismos, etcétera, etcétera, sino entender que son complejas también. Son prácticas y expresiones complejas y que merecen su lugar y su espacio. Claro, con esto último que decía, sin caer en esto que se mencionó en la sala general o que se ha mencionado del extranjero que llega, hace su trabajo, toma y se va, ¿no? El folclorismo o el exotismo, digamos, en esas prácticas. Exactamente. Bueno, yo nada más tengo como una inquietud que tiene que ver con todo esto y es decir,
como en dónde nos enseñan que sí y que no, ¿no? O sea, qué es arte, qué no. Entonces, no sé si por allí tengamos alguna propuesta que tiene que ver con instituciones, ¿no? O sea, como con un entorno educativo, algo por el estilo. Es que no quiero agarrar toda la palabra. Alguien más. Congresista, a ver, congresista Diana y congresista Luz María. ¿Está aquí la congresista Luz María? Sí. Hola. Hola. Pues yo no sé mucho de este tema, pero pues yo siento que, bueno, me puse como a pensar en cómo existe, o sea, bueno, cómo hay un retroceso en esto de la libertad de creación y expresión del artista en el espacio público. Entonces yo pensaría, bueno, que no sé, igual y manifestándose, pues podría ser regulada esta problemática. Y pues también puede que exista, bueno, es que pues a veces puede que las imágenes transgredan a las personas. Entonces, creo que también cuando cuando un artista, pues antes de hacer algo en un espacio público, como que, pues, reitere que, pues, sobre el tema, hable sobre el tema que va a presentar. Y pues, también es que me surgieron muchas preguntas, como que hay cosas que, pues, a veces los artistas quieren, pero pues no se puede, hay ahí como un contraste. Y pues un rechazo con la sociedad de ciertos temas, ciertos temas. Y pues ya. Okay. Una cosa más que quería aportar es que me recordó mucho esto a la película de Noviembre, porque bueno, ahí ocurre una problemática de los chicos y no sé, todo esto como que me llevó allá. Ok. Muy bien. Pues está perfecto, o sea, porque de qué otra forma vamos pues a luchar por nuestro espacio público, por nuestra práctica artística, si no es manifestándonos para que, pues por la constancia y por lo que queremos hacer, se visibilice y se haga y entre, digamos, en esa circulación, ¿no? Y que también tiene mucha relación con lo que dijo la congresista Diana anteriormente, ¿no? O sea, que tiene que ver con la vinculación que se hace con las distintas comunidades o grupos que hay en ya sea la ciudad, el campo, donde sea, ¿no? O sea, que, es decir, o sea, nosotros no sabemos que existe el arte hasta que lo vemos, nosotros no sabemos que existe el teatro hasta que lo vemos, no sabemos que existe el cine, la música, etcétera, ¿no? Entonces, pues claro, o sea, el espacio público es un espacio sumamente importante para la manifestación, difusión y el conocimiento, ¿no? O sea, de cualquier tipo de arte. Entonces, pues tiene mucho sentido. Bueno, pues si les parece, congresistas, no sé si haya alguna otra inquietud, duda, pregunta que quieran plantear o alguna otra sugerencia, sino para encaminarnos a la redacción de la ley. Muy bien. Lo voy a engolosinar rapidísimo, nada más con Adelante, respecto a la cuestión de la institución. Creo que sería muy lindo incluir dentro de los programas educativos de las escuelas de arte, lo voy a decir así, no sé si estoy bien, prácticas estéticas apócrifas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, prácticas estéticas que no se consideran como prácticas estéticas o algo por el estilo,
que rompa, digamos, el esquema y que permita su diversificación. Perfecto. Bueno, pues queda anotada también esta y con esto nos pasamos a la siguiente parte, que ya es la última de este segmento aquí en el Parlamento de la Memoria. Y para lo que ustedes fueron convocados la noche de hoy, que es algo sumamente importante, ustedes han sido elegidas para hacer esta comisión, para ser parte de esta comisión que redacte una iniciativa de ley que tenga que ver con la regulación y las políticas del arte y la censura. Entonces, esto es muy importante, esto no se ha hecho antes en el país. Entonces, congresistas, ustedes tienen hoy en sus manos una tarea ardua, pero muy valiosa. Y bueno, para encaminarnos a la redacción de la ley, aquí en el Parlamento de la Memoria queremos compartirles un menú con una serie de posibles formatos para redactar la ley del día de hoy. La primera es la forma ley, pues es una forma ley como todo el mundo la conoce, que tiene un título, tiene unos artículos y tiene unos apartados, ¿no? Esa, digamos, sería como una posible forma de redactar nuestra ley, ¿no? Del día de hoy. La otra es una forma manifiesto. La forma manifiesto es que tiene un posicionamiento ante el presente, tiene una declaratoria de principios y el manifiesto tiene un plan de acción. La otra forma que aquí en el Parlamento de la Memoria estamos compartiendo es la forma poema. La forma poema pues no tiene una forma previa, puede hacerse de manera de cadáver exquisito, quizás sacando las propuestas de hacer como una especie de poema con esas propuestas, ideas que ya salieron, y también puede improvisar su forma, ¿no? Quizás tiene esta libertad. Por otro lado, está la forma receta, que es de una forma de receta de cocina tradicional, ¿no? La receta muestra el nombre del platillo, los ingredientes y muestra la forma de elaborar este platillo. Dicho lo cual, congresistas, yo les pediría que decidan cuál creen que sería la más adecuada para lo que se ha discutido en esta mesa de trabajo específicamente y con las propuestas que ya lanzaron. ¿Cuál creen que sea la más amable, la que más les gusta para redactar la ley, la posible ley del día de hoy? Compañeras, decídanlo, por favor. Forma poema, solo para que no sea ninguna de las otras. ¿Forma poema? ¿Están de acuerdo, congresistas? De acuerdo. ¿Congresista Luz? Sí, también. Muy bien. Muy bien. Pues muy bien, vamos a encaminarnos a la redacción de la ley. Hay que tener en cuenta las propuestas que ya se lanzaron al inicio. Entonces, vamos a regresar a las propuestas para tenerlas un poco fresquecitas o a elegir las que más nos gusten, quizás. A mí me gustaría como un poco empezar con esta idea del espacio público, que fue como una pregunta, ¿no? Que se abrió. ¿Qué es el espacio público? O qué entendemos por espacio público? Y a partir de eso salieron varias cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo les gustaría empezar el poema? Que pues se puede improvisar, no tiene forma previa, puede ser a manera de cadáver exquisito, una propuesta de cada uno o juntar en una propuesta todo, no sé. Creo que la pregunta podría abrir el poema, ¿no? Que ahora sí, ¿qué es el espacio público? Me parece muy bien, congresista Bruno. ¿Qué es el espacio? Y si quieren, pues vamos verso por verso. Entonces, no sé quién quiera tomar el siguiente. ¿Qué les gustaría continuar con el siguiente verso en decasílabo, octasílabo?
Por ahí estaba lo de los talleres de sensibilización, hablar sobre el tema, manifestarse, los programas de, incluir programas apócrifos en las escuelas, la cuestión de identificar agentes, amigos en los lugares donde se va a trabajar. ¿A alguien le gustaría compartir continuar con el poema? ¿O qué de estas propuestas creen que podría continuar? Congresista Diana, Luz. Nos estaba pensando algo así como, ¿es la vecindad, el callejón y el panteón o algo así? Ok. ¿Qué es el espacio público? ¿Es la vecindad, el callejón o el panteón? ¿Qué pasa con la propuesta de hay que manifestarse, que nos comentaba la congresista Luz? La importancia de manifestar nuestra presencia, nuestra práctica, nuestras ideas. O la sensibilización a los policías, a la policía. Le pongo, propongo más bien otro versito que podría ser, que continúa lo que mencionó Diana, es la vecindad del callejón y el panteón. Es el lugar donde crecen los árboles y juegan los niños. Es una cosa muy boba, pero no sé, se me ocurrió. Ok. Pues es como, está resultando poético el asunto, ¿no? Porque, Sí. o sea, estamos intentando contestar la pregunta desde metafóricamente, imaginativamente, está padre, me gusta. ¿Qué les gustaría sumarle a otro versito más? Esta idea de la sensibilización, de incluir en las prácticas, en la pedagogía, estas otras miradas, estas otras cosas que no necesariamente son artísticas o estéticas. Quizás también por ahí podría haber algo, ¿no? Ujú. Pensaba, por ejemplo, incluir esta parte que dice, ni intereses ni públicos ni privados. Es el lugar donde crecen los árboles y juegan los niños y donde no hay intereses estatales ni privados. O donde no crecen ni intereses estatales y privados. Ayúdenme, compañeras congresistas, por favor. Se me acaban las ideas. Y también podríamos agregarle donde se protegen los derechos de los actores eh, y donde se puedan expresar y difundir libremente sus pensamientos e ideas creativas y artísticas. Perfecto, está muy bien.
esto de proteger los derechos de los actores, o sea, ¿qué derechos laborales podemos tener los artistas en este país? Los actores, sea quien sea, interdisciplinar, o sea, ¿qué derechos hay? ¿Quién protege nuestros derechos? Está muy, muy, muy importante, congresista Luz. ¿Le podemos poner una X a los actores, nada más para romper ahí el pronombre? Los derechos de... Los. Gracias. Ok. Tenemos 2 minutos. Tenemos un minutito más para, si queremos añadirle un verso más, o... Podría ser... ¿Sí? ¿Puedo, compañeras congresistas? Me emociono. Podría ser también donde los policías, por ejemplo, donde los policías se sumen a las sensibilidades manifiestas y donde, ahí lo dejo, en ese donde que alguien más lo consume. ¿Y dónde? Muy bien. Pues muy bien, congresistas. Yo les agradezco haber compartido este pequeño espacio de esta mesa de trabajo, este pequeño juego de imaginación en el Parlamento de la Memoria. Como comentaba mi compañera congresista Sara, es muy importante, ¿no? Pensar en esa posible ley sobre la censura en este país y sobre lo que hemos aterrizado alrededor del espacio público, ¿no? Que tantas vueltas da pues cuando hablamos de arte, ¿no? Lo que seguiría es que vamos a regresar ahora a la sala general del Parlamento de la Memoria y vamos a compartir esta ley en forma de poema del día de hoy con los demás congresistas para que la escuchen y nosotros vamos a escuchar las propuestas de los demás congresistas para darle el cierre final al Parlamento de la Memoria. Yo le pediría, congresistas Luz, Diana, Bruno, que alguien de ustedes, si quiere leer la ley con los demás, sería muy, muy padre, porque finalmente fueron sus ideas. ¿Quién la quiere leer? Yo propongo a la congresista Luz. Muy bien. Congresista Luz, ¿qué opina? ¿Acepta? Sí. Perfecto. Muy bien. La voy a copiar y la voy a pegar también en el chat general y ahí va a estar en el chat general. ¿Sale, Luz? Ok. Perfecto. Bueno, pues vamos a regresar a la sala colectiva. Muchas gracias y ahí nos vemos. Muchas gracias, congresistas. Nos vemos ahorita. Respuesta: ¿a quién le importan? ¿A todos? ¿A todes? ¿Quién la sostiene? Los creadores. Podría funcionar, ¿no? Ay, ¿dónde estoy ahora? Sí, estamos hablando. O los creadores. O los creadores. Ya regresamos a la sala principal, ¿verdad? Todos. O igual no mejor también todes. ¿Hay que? Sí. Ok. Ya estamos en la sala principal. Bueno. Bueno, creo que ya nos tocó primero a nosotros, pero... O dejo de compartir, bueno. Bien, bienvenidas y bienvenidos, congresistas. Hemos regresado al Pleno del Parlamento de la Memoria. Lo que sigue es darle lectura a las iniciativas de ley que trabajamos cada quien, cada comisión, en cada una de las mesas de trabajo. Entonces, le pido a la mesa número 1 que, bueno, si ya designó a su vocero, vocera, lector, lectora de su iniciativa de ley,
pues si nos la pueden compartir sería maravilloso. Mesa 1 somos Ángel y Mariana, ¿verdad? ¿O quién es uno? Ah, ok. Sí, nosotros somos 2. Ah, súper. No sé si Carla, Miguel o Amairani, ¿alguno de ustedes? Ah, Carla, súper. Carla va a dar lectura a nuestra ley. Ahora en breve compartimos pantalla. Ángel, ¿andas por ahí? Ok, bueno, pues nuestra ley se llama La diferencia nos hace únicos. No buscar u obligar al otro, otra a aprobarme, cuidarme, cuidarte, cuidar nuestra libertad. No necesito la aprobación del otro, otra para reafirmarme. Que el trovador emancipe el pensamiento y disfrute del espacio sin restricción. No a la represión, no confrontación. No somos héroes, menos protagonismo, más sensibilidad a la colectividad. Que la inspiración no tenga límites y engendre la obra, de raíz a copa. No dar por hecho lo que significa la libertad, expandirla, practicarla, ejercerla. La libertad es una batalla que se lucha constantemente. Cuestionarte, cuestionarnos, nuestros ideales, nuestros pensamientos, lo que creemos que es bueno o malo. ¿De dónde surge? ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Para qué lo dice? No borrar individualidades, diferencias, historias. La diferencia nos hace seres únicos. Ups. La pantalla, mi compañero Sí, puedo Ángel compartir. estaba teniendo problemas. Déjenme ver si... Ya, Ángel está compartiendo la pantalla. Ahí está. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, Ángel. Sí. Y vemos pantalla. Gracias. Ok, continúo. Bueno, estaban dándole lectura, creo, ¿no? Y Carla iba a terminar casi. Ok, la diferencia nos hace seres únicos, elementos fundamentales para la existencia del arte. La lucha es del diario, en todos, todas, habita lo peor y lo mejor. Muy bien, muchas gracias, congresista. Muy bien, ahora le pedimos a la vocera de la mesa de trabajo número 2, la congresista Luz, si nos ayuda a dar lectura. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Listo. Ley 6 de marzo de 2021. ¿Qué es el espacio público? ¿Es la vecindad, el callejón o el panteón? Es el lugar donde crecen los árboles y juegan los niños, y donde no crecen ni intereses estatales ni privados, donde se protegen los derechos de los actores, donde se puedan difundir sus ideas artísticas, donde los policías se sumen a las sensibilidades manifiestas y donde... Muy bien, muchas gracias, congresista Luz. Ahora vamos con la mesa de trabajo número 3. Ya han designado a un vocero o vocera. Congresista Braulio nos comparte su pantalla. Ley 6 de marzo de 2021 sobre censura y arte. Las voces que importan son las que se sostienen. ¿A quién le importan? A todos. ¿Quién las sostiene? Les creadores. ¿Dónde inicia la censura? La censura inicia en la educación. La censura inicia en la educación. ¿Existe un canon artístico que censura? Existe un canon artístico que censura. Derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué se censura? ¿Cómo hablar de la censura artística sin tener la vida digna? Defendamos una vida digna.
Las expresiones humanas surgen de lo común. Construiremos espacios para generar escucha entre las comunidades. Exigimos al Estado una megacampaña para hacer patente entre la población el valor que tienen las expresiones artísticas. Firman todas. Muy bien, muchísimas gracias, congresistas. Bueno, pues por último, ¿hay alguien que quiera decir algo, que quiera sumar o alguien que quiera, pues sí, algún congresista que quiera hablar acerca de lo que acabamos de leer, de esta iniciativa de ley que se hace de las propuestas de las 3 mesas? ¿No? Muy bien. Bueno, pues entonces, yo les digo, congresistas, que siendo las 9:48 del sábado 6 de marzo de 2021, el Congreso del Parlamento de la Memoria ha propuesto esta iniciativa de ley con respecto al arte y la censura y ha sido aprobada. Felicidades, congresistas. Su trabajo ha sido muy importante. Muchas gracias, congresistas, por haberse aparecido en el Parlamento de la Memoria. Muchas gracias por lo que nos enseñaron hoy. Muchas gracias por el ejercicio de escucha. Muchas gracias por haber abierto su corazón y su mente para compartir con las y con los demás. Este Parlamento es un Parlamento que está en sesión permanente y de vez en cuando pide que ustedes vengan a acompañarlo. Entonces, pues estén pendientes y vamos a publicar pronto la sesión de ayer por si la quieren ver. No sé si será algo editado, no sé si será completa, pero sí valdría la pena para dar un esquema completo. Si ustedes ven, es muy lindo lo que escribieron. Vamos a intentar también armarlo para que sea público, que lo puedan leer completo, que lo puedan compartir y que siga abriendo la conversación. Pues nada, es un placer para la comuna siempre tener gente tan maravillosa. Gracias.